Bueno, aquí hay un GameObject. Ok, nada más tiene un componente de la clase pasada. Vamos a quitarlo y vamos a crear un nuevo script. Ok, una vez creado vamos a agregarlo al nuevo objeto y vamos a abrirlo en el editor. Antes de comenzar vamos a explicar algunos conceptos. Ok, aquí tenemos una recta numérica. En el centro tendremos el valor de 0 y a la derecha tendremos los valores positivos y a la izquierda tendremos los valores negativos. Ok, en C Sharp tenemos dos tipos básicos de datos numéricos. Los primeros son los de tipo entero. Estos datos son los que no tienen punto decimal y pueden ser 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero también en los datos de tipo entero podemos tener valores negativos. Por ejemplo, -1, -2 y bueno, todos estos. Y el segundo tipo de dato que podemos tener en C Sharp son los números de punto decimal, que en este caso, además de poderse situar en esta parte, 0, 1, 2 y también negativos, etcétera, pueden situarse en cualquier punto entre dos valores. En C Sharp tenemos los siguientes tipos de datos enteros. Nosotros hemos estado trabajando con int. Los valores que puede tomar están dentro de este rango. Podemos ver que su tamaño es de 32 bits con un signo. Podemos decir que un bit es una casilla en la memoria en donde podemos tener dos estados, 0 o 1. Vamos a tener aquí 8 bits, todos con 0. Al conjunto de 8 bits se le llama un byte. La manera en la que la computadora convierte un conjunto de bits en un número es la siguiente. Probablemente habrán escuchado que las computadoras trabajan en sistema binario. Se refiere a que cada posición de derecha a izquierda va a multiplicarse por una potencia de 2. Vamos a empezar con 4 posiciones o 4 bits. De momento el estado es indefinido, así que vamos a poner un valor x que significa o 0 o 1. El valor de la derecha será multiplicado por un 2 a la 0. Este será multiplicado por un 2 a la 1, por un 2 a la 2, por un 2 a la 3. Ahora, si resolvemos estas potencias, tenemos que 2 a la 0 va a ser 1, porque cualquier número elevado a la 0 es 1. 2 a la 1 va a ser 2, porque cualquier número elevado a la 1 va a ser el mismo número. 2 a la 2 va a ser 4. Es como si tuviéramos 2 multiplicado por 2. 2 a la 3 es como si tuviéramos 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2, que es 2 por 2, 4, por 2, 8. Y así sucesivamente hacia este lado. Aquí tendremos el valor de 16, 32, 64, etc. Cada posición multiplicando la anterior por 2. Es por este funcionamiento que muchas cosas ligadas a las computadoras se miden en múltiplos de 2. Podemos tener una memoria USB de 2 GB, de 4 GB, de 8, de 16, de 32, de 64, pero no de 50 GB. Entonces, teniendo en cuenta únicamente estas cuatro posiciones, el valor que tenga aquí se va a multiplicar por la potencia. El primer valor posible sería tener en todo 0. El siguiente caso es que tengamos 0, 0, 0 y aquí un 1. Estos ceros sabemos que no van a valer, así que aquí tendremos el valor de 1. Al sumarlo nos dará 1. Este es el número 1 en binario. La siguiente opción será 0, 0, 1, 0. Todas las posiciones en 0 valdrán 0. Este 1 se va a multiplicar por el valor de su potencia, que es 1 por 2, nos va a dar 2. Este es el número 2 en binario, 0, 0, 1, 0. Como en el sistema decimal los ceros a la izquierda pueden ser ignorados, pero en este caso los pongo porque estamos trabajando con 4 posiciones. El siguiente número será 0, 0, 1, 1. Al hacer la suma nos dará el número 3. De la misma manera que los anteriores, este será 1 por su potencia que es 4, será 4. Regresando a esta parte, vamos a tomar como ejemplo el tipo de dato más corto, que son estos dos, el byte y el byte con signo. Este se llama byte porque serán 8 bits como aquí lo indica. Voy a poner el valor de las potencias. El caso de máximo valor será todos en 1. Si sumamos todas las potencias, nos va a dar 255. Así que el valor máximo debería ser 255. El caso contrario es que tengamos todos en 0. Entonces el rango para este tipo de dato debería de ser de 0 a 255. Vamos a verificar. Y aquí está efectivamente para el tipo de dato byte.
El rango es de 0 a 255. Ya vimos por qué. Y tenemos el siguiente caso, que es un byte con signo. Y según las potencias, este valor valdrá 1, valdrá 2, valdrá 4. El valor de aquí, el de más a la izquierda, va a valer menos 8. Por eso es muy importante hacer la distinción cuando queremos trabajar con signo o sin signo, ya que el dato será tratado de forma diferente. Bueno, regresando aquí, el resto del proceso será el mismo. Cada una de las posiciones será reemplazada por la potencia. Esto se pone interesante a partir del número 7. En el caso anterior, el valor siguiente sería de 8, pero como estamos utilizando signo, entonces este lugar será reemplazado por menos 8. El siguiente caso sería tener 1, 0, 0, 1. Aquí reemplazamos menos 8 y este vale 1. Menos 8 más 1, entonces estaremos posicionados en el menos 8. Vamos a sumar un 1, entonces nos desplazamos una casilla a la derecha, menos 7. El valor máximo que podemos tener va a ser estos 3 en 1, que será el 7. El valor mínimo que podemos tener va a ser esta posición, que será menos 8. Si tenemos un byte con signo, significa que tendremos 8 bits, pero el de más a la izquierda va a tener un valor negativo, menos 128. Ahora, si nosotros tenemos todos en 1, nos va a dar menos 1. Ya no es el valor máximo que podemos tener. El valor máximo lo tendremos teniendo este en 0 y todos los demás en 1. Nos va a dar 127. Y el valor mínimo que podemos tener es este en 1 y todos los demás en 0. Entonces el valor va a ser menos 128. Este tipo de dato, el valor máximo debería de ser 127 y el valor mínimo menos 128. Y podemos ver que esto es cierto, aquí está. El tipo de dato que analizamos es el byte, que como vimos son 8 bits. En el caso del int, que es el que estamos trabajando, nos dice que tiene 32 bits, o sea 4 bytes. Y el rango es mucho más amplio. Si necesitamos un rango aún más amplio, podemos utilizar el long. Igual podemos ver que todos los tipos de dato tienen su versión con signo o sin signo. Es importante hacer esta distinción cuando estemos trabajando, pues ya vimos que serán tratados de forma diferente. Nosotros estaremos utilizando el int, que como podemos ver, sí tiene signo. Los siguientes datos de tipo numérico son los de punto flotante o punto decimal, el float, el doble y el decimal. Podemos ver que estos números se representan de forma diferente a los números enteros que vimos anteriormente. La diferencia es que el doble y el decimal van a tener más precisión, pero también van a requerir mayor tiempo de cómputo y más espacio de almacenamiento. Los tipos flotantes también tienen una longitud, en este caso el float tiene 4 bytes, que como vimos hace unos minutos serán 32 bits. Aquí tenemos los 32 bits. En cada uno de estos espacios va a ir un 0 o un 1. A diferencia de los números enteros que se pueden calcular en base a la potencia de 2, los números flotantes tendrán una sintaxis específica. Se tomará el primer bit para el signo, sea positivo o negativo. Se tomarán los siguientes 8 bits para el exponente y se tomará el resto de bits para la matiza. El rango aquí está en formato exponencial o formato científico. Vamos a visualizar esto un poco más claro. Si tenemos 1.5 por 10 a la menos 3, el punto decimal se desplazaría hacia la izquierda 3 veces. Así que tenemos 1.5, pasaría un lugar, 2 lugares, 3 lugares, quedaría aquí, y estos lugares los rellenaríamos con 0. Nos quedaría el número 0.0015. Si tenemos el número 3.4 por 10 a la 3, desplazaríamos el punto decimal a la derecha 3 posiciones. Así que tendríamos 3.4, lo pasamos una posición, 2 posiciones, 3 posiciones. Aquí rellenamos con 0 y el punto quedaría aquí, este ya no. Entonces nos quedaría el número 3400 y aquí el punto. Así que regresando al rango de valores, podemos ver que puede representar o un número muy pequeño o un número muy grande. Ahora que vimos los tipos numéricos con los que vamos a estar trabajando, vamos a ver las operaciones que podemos hacer con ellos. La primera operación es la suma. La siguiente operación será la resta,
La tercera operación será la división. La cuarta operación será la multiplicación. Y la quinta operación será el módulo. El operador módulo nos va a dar el residuo de una división. Si yo tuviera 9 sobre 4, sabemos que el 4 cabe dos veces en el 9. Entonces lo podemos representar como 4 por 2 y el residuo sería 1. Más 1, esto sería igual a 9. El módulo va a tener el valor de este residuo. Si yo tuviera 4 sobre 2, el 2 cabe dos veces en el 4. En este caso el módulo va a ser 0. El siguiente operador que tenemos es el de incremento. Si yo declaro la variable a igual a 5 y en la siguiente línea aplico el incremento, ahora la variable a va a valer 6. Esta es una forma corta de escribir a igual a más 1. El siguiente operador es el de decremento. Si yo aplico a esta variable el operador de decremento, para esta línea valdría 4. Este operador es una... Al momento de declarar una variable, yo puedo utilizar el signo positivo y el signo negativo. Si yo aquí escribiera la variable a es igual a menos 5, ahora tendría un valor negativo. También se puede poner el valor positivo, pero esto sería redundante, ya que por defecto son positivas. Aquí en el script que tenemos, vamos a declarar un tipo entero como lo hemos estado haciendo. Ahora vamos a declarar igual un tipo entero, pero este caso va a ser un long. Aquí, como les mencionaba, podemos tener números negativos. Y lo siguiente que podemos hacer será declarar un entero sin signo. Ok, en este caso no podemos poner nosotros signo negativo. Nos va a marcar un error. Esta U es de un signo o sin signo, un entero sin signo. Ahora vamos a poner un tipo flotante y en este caso, como lo mencioné antes, se tiene que poner la F al final. Aquí también podemos hacer un tipo double. Aquí en este caso no tenemos que poner la F, ya que cuando se escribe un número decimal por defecto se interpreta como un double. El uso específico de cada uno de estos tipos lo estaremos viendo más adelante con ejemplos prácticos. Si nosotros queremos hacer la siguiente operación, en este caso el punto significa multiplicación. Ok, aquí tenemos una operación bastante sencilla. Y la forma correcta de resolverla sería evidentemente primero sumarlo de arriba, 5 más 3. Después aquí como tenemos un paréntesis, primero se va a resolver esta operación, que nos quedaría 4 por 3 más 7. Y ahora ponemos el 8 y ahora 12 más 7 sería 19. Y dividimos 8 sobre 19, que nos quedaría el valor de 0.42, etc. Ok, si yo quiero hacer esta operación en C Sharp, tenemos que hacer lo siguiente. Primero vamos a ponerla aquí de tipo entero. El resultado será la operación. Aquí vemos que tenemos 5 más 3 dividido entre 4 por 3 más 7. Ok, guardamos y vamos a imprimir ese resultado para poder verlo. Ok, podemos ver que nos dio 12, que no es el resultado que esperábamos. Y vamos a ver por qué nos arrojó este resultado. Ok, aquí vamos a poner la operación. Bueno, en lo que está en paréntesis se va a ejecutar primero. Vamos a tener 5 más 3 sobre 4 por 3, 12 más 7. Ahora, según la jerarquía de los operadores, primero se hacen las potencias, las raíces, después se hacen las divisiones, las multiplicaciones y finalmente las sumas y las restas. Por lo tanto, estas son sumas y esta es una división. Se va a hacer primero la división. Tenemos 5 más 3 sobre 12, que en este caso va a ser 0.25 más 7. Ok, en este caso del 0.25, aquí como estamos trabajando con números enteros, entonces únicamente va a tomar la parte entera que es 0. Así que vamos a tener 5 más 0 más 7, que esto va a ser igual a 12. Vemos que el resultado no fue el esperado debido a la jerarquía de las operaciones.
Entonces, regresando a esta parte, primero queremos que se haga esta suma y la suma de acá antes de hacer la división, para que así en esta parte no se haga esta división antes de las sumas. Por lo tanto, requerimos usar estos paréntesis. Ok, vamos a ponerlos. Guardamos y vamos a imprimir aquí el resultado. Ok, ahora nos da 0. Ok, vamos a ver por qué sucede esto. Muy bien, ahora sí tenemos los paréntesis en esta parte y entonces tenemos 8 sobre 19 que es igual a lo que tenemos acá arriba que es 0.42 y demás. Y entonces en el resultado tenemos un 0 debido a que estamos trabajando con números enteros. Ok, pero aquí pueden decir, oye, pero entonces aquí teníamos un flotante y de todos modos da 0, entonces ¿cuál es el problema? Digo, bueno, ok, aquí la variable resultante es un flotante y se va a tomar como flotante. Aquí podemos verlo, es un flotante. Pero el problema aquí es que estos números con los que estamos haciendo la operación son números enteros. Y aquí en esta parte, cuando se hace la división, tenemos un 8 sobre 19. Pero estos dos valores son enteros. Por lo tanto, al hacer la división, nos va a arrojar un número entero, que en este caso, como mencioné en videos pasados, no puede tener decimales. Vamos a tener el valor de 0. Este 0 es de tipo entero, y aquí tenemos la variable de tipo flotante. Entonces va a ser un cast automático de entero a flotante. Pero como el valor es 0, entonces cuando se convierte a flotante, va a ser un 0. Flotante, pero sigue siendo 0. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir estos valores con los que se hace la operación en flotantes. Así, cuando lleguemos a este punto, tendremos la división de un 8 flotante y un 19 flotante. Van a arrojar un resultado con punto decimal. Vamos a hacer ese experimento ahora. Ahora al darle play, vamos a ver que nos va a poner el punto decimal. Ok, aquí está el resultado con punto decimal. Por eso siempre es muy importante cuando estemos trabajando con tipos numéricos tener de consideración primero la jerarquía de las operaciones, ya que esto puede modificar el resultado esperado. Y lo siguiente es los tipos con los que estemos trabajando. Si queremos un resultado con punto decimal, entonces hay que cuidar que la operación y todo el proceso se conserve el punto decimal. Los iremos aprendiendo y después los aplicaremos naturalmente.